las posibles medidas de estímulo que podáis utilizar de reciente creación, y por lo tanto todavía se conocen poco, porque han aparecido en el 2013, y luego esa posibilidad que os he dicho del autoempleo. Entonces eso es lo que vamos a ver en la charla. Insisto, podéis preguntar cuando queráis. Yo simplemente, rápidamente, ratificar el agradecimiento que ha dado Carlos a la Facultad de Economía y insistir en lo que ha dicho, en el sentido que nosotros hemos dividido la charla, y esto me gustaría que quedara claro desde el principio, hemos dividido la charla de tal manera que yo voy a tratar la parte de prestación de servicios que no supone la existencia de una relación laboral, y él va a tratar la parte en la que los jóvenes que se insertan al mercado de trabajo lo están efectivamente con un contrato laboral. Entonces, para empezar, quiero que sepáis que no todo el mundo que en teoría trabaja para otro lo hace mediante un contrato de trabajo. Pero también es verdad que no existe un contrato de trabajo porque uno firme, o no solo porque uno firme, un contrato de trabajo. Entonces, lo más importante que tenéis que saber es que en el derecho del trabajo las cosas son lo que son y no lo que las partes quieren que sean. Por lo tanto, lo dice el Estatuto de los Trabajadores en el artículo 1.1. Cuando alguien trabaja para otro de acuerdo con unas notas, da igual cómo las partes hayan denominado la relación. La relación será laboral o no si se dan esas notas. Y si se dan esas notas, entrará en aplicación el derecho del trabajo con la mayor o la menor protección que eso supone. Se suponía hasta ahora que con mucha protección, pero tal y como se está quedando el derecho del trabajo, es una afirmación que ya no me atrevo a realizar, pero desde luego con mayor protección que el que está fuera del derecho del trabajo. Entonces, yo me voy a referir a las becas y a las prácticas, que son seguramente las dos realidades que más dificultades plantean a la hora de delimitar cuándo hay de verdad una relación laboral de cuándo no la hay. Carlos, cuando hable de prácticas, hablará del contrato de prácticas. Yo hablaré de prácticas formativas y no hablaré de una relación laboral. Entonces, el artículo 1.1 del Estatuto dice que hay relación laboral siempre que alguien trabaje para otro y ese que trabaje sea persona física, es decir, por ejemplo, dos relaciones entre dos empresas o entre dos personas jurídicas, al derecho del trabajo no le interesa. Y si vosotros cuando acabéis la carrera veis, o sin acabar la carrera, si buscáis un empleo y ojeáis un periódico, yo esta práctica la hago, hace 14 años que doy clase, o sea, la hago desde el principio, y os puedo asegurar que la evolución del mercado laboral se ve con mi práctica del primer día de la asignatura de Derecho del Trabajo. Lo primero que uno tiene que hacer es, cuando busca una oferta de trabajo, ojear en un periódico. Y veréis, si hacéis la prueba, ahora ya no me vale ojear en un periódico, en la web, donde queráis. Ahora hay muy pocas ofertas de empleo, por eso os he dicho que se ve muchísimo la evolución del mercado de trabajo. Este año me costó mucho encontrar ofertas. Pero lo que quiero, o lo que pretendo cuando hago esa práctica, es ver cuantísimas ofertas de carácter mercantil se realizan cuando en realidad lo que pretenden bajo esa oferta de carácter mercantil es ofrecer un trabajo laboral. Es decir, si a ti te dicen que te ofrecen un contrato mercantil, tú estarás obligado a cotizar por ti como autónomo. Por lo tanto, la relación que te unirá con esa persona que te contrata no es una relación laboral, es una relación mercantil. ¿Qué pasa? Que si bajo esa apariencia de contrato mercantil quieren a alguien que trabaje durante un número de horas, sometido a un horario, a una jornada, con vacaciones, con un poder de dirección y a cambio de un salario puramente hablando, eso no es una relación mercantil, es una relación laboral. Aunque las partes hayan dicho que se ofrece un contrato autónomo. Porque, insisto, las cosas son lo que son y no lo que las partes quieren que sean. Y luego será lo que Carlos os hablará cuando hable de la capacidad o de la posibilidad que uno tiene de convertirse en su propio empresario. Que está muy bien. Yo puedo ser una empresa y querer contratar a alguien como autónomo. Y es perfectamente lícito y perfectamente posible. Yo necesito a alguien que me arregle la caldera. Soy una empresa que se dedica a hacer tornillos. ¿Puedo contratar en un régimen de autónomo? Claro que sí. Viene aquí, me arregla la caldera y se va. Lo que no puedo hacer es ir a un contrato de autónomo y pretender tener a un fontanero bajo mi poder de dirección. Que venga todos los días que yo le digo, que venga al horario que yo le digo, con la jornada que yo le digo, con las vacaciones que yo le digo, descansando los días que yo fijo, con unas notas de dependencia de ajenidad. Estas líneas sirven para todo. Sirven para lo que acabo de decir, la diferenciación en lo que es trabajo laboral y trabajo autónomo. Pero sirve para marcar la diferenciación de lo que a mí me interesa tratar ahora, que es la diferenciación entre cuándo lo que ofrecen es una beca y cuándo lo que ofrecen es un trabajo.
Y debo deciros que la línea es tan sutil que no lo tiene claro casi nadie, ni siquiera los tribunales. Vale, me podríais decir, yo soy titulada o no lo soy y me ofrecen una beca. Para que me ofrezcan una beca, la beca tiene que tener por finalidad principal la formación de aquella persona a la que se le ofrece. Pero esa formación, en una licenciatura o en una diplomatura, como las nuestras, como sea Derecho, sea Económicas, o sea jurídica, social, la formación puede tener un matiz más teórico que puede tener, por ejemplo, una beca en una ingeniería. Normalmente una beca que se ofrece a un ingeniero comporta un aprendizaje práctico. ¿Y dónde está el perfil? ¿Dónde está la línea divisoria entre formación y trabajo? Si los tribunales dicen que si en la práctica el que está en una empresa, en la aplicación de la teoría del interés predominante, principalmente predomina la formación de la persona que recibe la beca, eso es una beca real y no cubre un contrato de trabajo. Sin embargo, si bajo la forma de beca hay una persona, como por ejemplo ocurría en las bibliotecas, beca de documentación, y el becario hacía lo mismo que un bibliotecario. Acudía a la misma hora y se iba a la misma hora. Descansaba lo mismo que el de al lado, pero que el de al lado estaba contratado como laboral. Pensad que el becario, hasta donde llego ahora, no cotiza. Entonces no va a tener derecho a percibir después nada por las funciones que está realizando. ¿Cuándo eso es realmente una relación laboral o cuando realmente detrás de esa prestación de servicios hay un aprendizaje de esa persona? Si predomina el aprendizaje, repito, es beca. Si no predomina el aprendizaje, es relación laboral. Veis un poco el panorama, o sea, vosotros tenéis unas situaciones que os pueden ofrecer gente joven, que a lo mejor se ha tirado muchos años de becario y tal, y no le han cotizado, y otras son prácticas de muy diferente tipo, algunas insertas en los planes de estudio, otras voluntarias, y aquí tenéis la coordinadora de prácticas que os puedo decir. Bien, esta es la situación en la que debe predominar el interés. Cuando analizamos esa situación debe predominar ese interés formativo. Fundamentalmente, usted está formándose. Como yo digo, a la gente que tú te lo practicas en Derecho, por ejemplo, pues evidentemente tú en el despacho vas a hacer algo, pero fundamentalmente tú estás para que te enseñen, para aprender. Claro, si te tienen todo el día preparándoles los juicios, fotocopiando, atendiendo el teléfono, pues no estás seguramente solo aprendiendo, sino más bien estás trabajando. Y eso no debe ser así. Claro, el matiz, como os decía Gemma, es muy difuso, porque claro, ¿cómo se aprende a ser economista o a trabajar en la administración y dirección de empresas? Haciéndolo. Y por tanto, está claro que muchas veces es una cuestión de matiz. Entonces, por ejemplo, la sentencia que conocemos mucho de aquí de Bancaja, pues lo que se matizó mucho es que, mire usted, ahí había fundamentalmente la gente en el marco de un plan de estudios, con un tutor universitario, normalmente no sustituían a trabajadores, que es un elemento que suelen ver, y por tanto predomina el interés formativo. Claro, cuando un empresario dice, no, yo es que lo que quiero fundamentalmente es que me trabaje, por supuesto que va a aprender, porque si uno está empezando a ejercer su profesión, aprende. Pues entonces la solución es otra, pues hágale usted un contrato de trabajo, que para eso tiene algunos contratos de trabajo muy baratos, que curiosamente se utilizan poco y se conocen poco, pero que dan a los empresarios una posibilidad de contratación, como vais a ver, en términos bastante flexibles, bastante baratos y que sobre todo permiten a un joven titulado que adquiera experiencia profesional, incluso que si trabaja bien se quede en esa empresa luego, porque encima está bonificada la posibilidad de que finalizada el contrato de prácticas le hagan trabajador de la empresa. Bien, el contrato más adecuado para eso, pensando en titulares, es el que tenéis ahí, el contrato en prácticas. Es un contrato que regula el estatuto de los trabajadores. Bueno, esto como está en el ordenador, si a alguien le interesa, supongo que no, pero si a alguien le interesa, pues os lo pueden entregar, ¿eh? No tenemos ningún inconveniente en que dispongáis de él, porque no lo podemos decir todo. Bueno, este es un contrato pensado para titulados. Es decir, una empresa o un despacho, una asesoría, quiere incorporar una persona de ADE, de Económicas y tal, de Derecho, de donde sea, y dice, pero es que yo, si viene aquí un inspector, lo averigua y tal, va a ver que esta persona fundamentalmente trabaja.
Pues no le ofrezcas tú una beca o unas prácticas, porque seguramente le dirán que eso es ilegal y vendrán todas las consecuencias de eso. Ofrézcale el contrato en prácticas. Este contrato está pensado para titulados. Pueden ser de ciclos formativos, de grado medio superior, pueden ser para titulaciones universitarias. Se admitió también en estos momentos certificados de profesionalidad, que puede adquirir uno mientras trabaja. Pero bueno, básicamente lo que os interesa a vosotros son titulados. Y desde el punto de vista legal son titulados recientes. El título lo tienen que haber obtenido en los 5 años anteriores al contrato. 7 si son discapacitados, y ahora se ha introducido una novedad para fomentar el empleo joven, porque las cifras de paro juvenil son muy importantes. Si eres menor de 30 años, da igual cuando hayas adquirido el título, pues era hace 6 años, 7, te pueden hacer el contrato de trabajo en prácticas. Por lo tanto, los menores de 30 años titulados siempre les podrán hacer el contrato de trabajo en prácticas, y si eres mayor de 30 años, pues tendrán que tener en cuenta esa limitación de 5 años desde la obtención del título. Claro, tener en cuenta que tal como están los estudios en estos momentos, el plazo se alarga, porque es diferente el grado del máster, por ejemplo. El máster es un nuevo título y, por lo tanto, los años para hacerte el contrato en prácticas cuentan desde el máster. O sea, se puede ir alargando el periodo. Bien, la ley quiere que esto sea un contrato de verdad en prácticas y, por lo tanto, exige que el puesto que ocupes sea adecuado a tu titulación. Por ejemplo, a nosotros nos han preguntado a veces, por ejemplo, de ingenierías, ¿no? Es que tengo un ingeniero técnico y quiero hacerle un contrato. ¿Se lo puedo hacer de oficial de oficio? Usted, no. Porque el contrato en prácticas no, le puede usted hacer otro contrato, pero el de prácticas no, porque el de prácticas es para ejercer su profesión. Y por lo tanto, tiene usted que hacer un contrato para un puesto adecuado para un titulado de ingeniería. En el caso vuestro de ADE, de económicas, de derecho. Esa situación, además, no puede ser eterna, claro, yo no voy a estar en prácticas toda la vida. Entonces la ley dice que tendrá una duración entre 6 meses y 2 años. Por lo tanto, es un periodo limitado en el que vas a estar trabajando en prácticas. ¿Por qué? Porque durante ese periodo tú vas a hacer lo mismo que cualquier otro. O sea, si estás de economista, harás de economista como cualquier otro. Otra cosa es que seguramente no te darán los encargos más complicados, o sí, no lo sé, eso ya dependerá de la empresa, pero en teoría se supone que tú los harás, digamos, con menos eficacia que uno que lleva tiempo en la empresa. Y por eso la ley permite que tu salario sea inferior al de un trabajador normal. Entonces, ¿qué cobraría un economista según el convenio aplicable en la empresa, según lo que establece la empresa y tal? Pues tu salario, si estás contratado en prácticas, hemos visto que puede durar hasta 2 años. El primer año de contratación sería el 60% de lo que él cobra, y el segundo el 75%. Por lo tanto, tú cobras menos, aunque en realidad puedes estar haciendo el mismo trabajo que cualquier otro.